Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la sociedad 5.0. Hemos denominado la cuarta revolución industrial al gran reinicio para gestionar en el contexto del COVID. Tenemos como invitado a Juan Carlos Cardona. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Ricardo. Bueno, sigamos, por favor. A las personas que se están conectando, les pedimos el favor que indiquen su nombre completo para poderlos identificar y al final podemos remitir las preguntas. Les pedimos que vayan anotando sus preguntas en el chat. Al final vamos a tener un espacio para preguntas. Sigamos, por favor. Bueno, Juan Carlos, nuestro speaker invitado de hoy, él es el gerente de BOP Consulting. Juan Carlos es doctor en Administración de Empresas, con amplia experiencia en consultoras y en el ámbito académico, con énfasis en lecciones semipresenciales y aprendizaje basado en desafíos. Juan Carlos es experto en investigación sobre el protocolo base de la pirámide para bancas sin sucursales. Tiene experiencia en planificación estratégica y atención al cliente para soluciones financieras. Ha trabajado enseñando gestión de atención al cliente enfocada en marketing de servicios, planificación estratégica corporativa e institucional y en la parte de tecnologías de la información, innovación y comercio electrónico. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Sonia, Ricardo y al grupo de CIODEX Forum por tenerme en cuenta para compartir con ustedes esta, no más que una presentación, es una aproximación a cómo vemos nosotros el mundo y el futuro de ahora en adelante. Para comenzar, un momento. ¿Ahí están viendo la presentación ya? ¿En modo presentación? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Entonces, lo más importante es que yo les quiero compartir qué es la sociedad 5.0 como parte de la revolución industrial y cuál es el desarrollo que se ha venido dando con esa revolución industrial y con la sociedad 5.0 en un contexto de COVID y cuál es la solución que el Foro Económico Mundial ha dispuesto con el proceso que se llama, que se ha denominado el Gran Reinicio. Básicamente, lo más importante es entender que la cuarta revolución industrial lo que pretende es aterrizar todos los desarrollos tecnológicos y científicos para que hagan parte de la vida cotidiana del ser humano. Entonces, estamos humanizando la aproximación al uso de la tecnología. Y quiero comenzar con un video que usa el gobierno japonés para mostrar cuál es su idea de cómo debemos los ciudadanos asumir el uso de la tecnología. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。あっぶねえ、間に合った。先輩。ああ、
お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Entonces el futuro sí es excitante. ¿Y cómo parte todo este proceso? Este proceso parte que inicialmente fuimos una sociedad de cazadores-recolectores que a partir de la aparición de la escritura, ¿cierto? Que viene asociada a que con el desarrollo de la agricultura se necesitaba la contabilidad. Entonces la sociedad se vuelve de ser nómada, aparece en las ciudades, aparece la escritura, aparece la agricultura, y decidimos echar raíces en un solo sitio. Y pasaron muchos, pero muchos siglos, hasta que para finalizar el siglo XVIII vino el apogeo en el uso del vapor, y con ello todas las máquinas que dieron pie a la revolución industrial, prioritariamente en el sector de la industria textil, y de ahí evolucionó aún más con la aparición de la electricidad, para dar inicio a finales del siglo XX a la sociedad 4.0, que es la sociedad de la información y de las comunicaciones, en donde aparecen las computadoras, aparece el Internet, y con todos esos componentes juntos empezamos a que ya no solamente las personas, sino que las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, dan pie como cuarta revolución industrial a lo que se ha denominado la sociedad 5.0, que se caracteriza porque pone al ser humano, su bienestar y su libertad en el centro de los desarrollos de la sociedad. Diferente a el pasado, en donde estábamos en una sociedad que estaba basada en la producción, en la rentabilidad, en la eficiencia. Ahora se basa todo en que nos concentramos en el ser humano. Entonces, esa revolución industrial que da pie a todos esos cambios nos permite acercar al ser humano a un escenario que está fundamentado en el emprendimiento, en el liderazgo y la creatividad como factores de cambio de la sociedad, y eso nos trae unos retos que todos conocemos y que todos hablamos de ellos, como la seguridad del capital y la privacidad, pero el más grande es el del empleo digno. Siempre tenemos una inquietud muy grande, y es que hablamos de Uber y las discrepancias que se generan en el contrato de transporte, pero lo de fondo es que el oficio de estar manejando un taxi de arriba abajo por Bogotá o por Tokio no es el más adecuado para una persona. Luego ese empleo va a ser un empleo que va a estar desplazado por un vehículo autónomo. En los videos que uno ve y en los tratados que ve sobre Amazon, muchos de los trabajadores se quejan sobre las condiciones en las que están trabajando, pero la verdad es que Amazon invierte una fortuna enorme en robotizar las labores de sus bodegas y de sus centros de distribución. Entonces, ese es un tema que no va a existir. Entonces, toda esa situación del empleo genera una cantidad de oportunidades que para ello se necesita un componente tecnológico, una interoperabilidad entre dispositivos, y nos va a llevar a que todo ese contexto va a permitirnos que el espacio físico y el ciberespacio se unan para beneficio del ser humano en un ecosistema que yo he denominado digital, físico y digital. Y eso se logra gracias a que con ese componente de innovación vamos a lograr que los seres humanos entre sí se respeten, y lo más importante es que empecemos a contar con el planeta. Entonces, ese equilibrio es la característica más importante de la sociedad 5.0, que es un acuerdo
al que llegó el gobierno japonés en el ámbito del G20 y tenía como propuesta el hecho de que la sociedad como un todo alcanzara los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 y con eso se trazaron una agenda muy importante que tiene como parámetros el postular iniciativas para cada uno de los proyectos. Cuando uno está haciendo su planeación y más adelante lo van a ver cuando yo hice mi planeación personal para entrar en este proceso, la recomendación de la academia es que uno escoja uno o máximo dos o al extremo tres de los objetivos de desarrollo sostenible, pero Japón fue ambicioso y se propuso atacarlos todos. Entonces, en el contexto de la sociedad 5.0, como ustedes pueden ver, hay iniciativas en cada uno de los frentes y se generan unos círculos concéntricos que tienen que ver con la ciudadanía, con las pequeñas empresas, con las startups, con las organizaciones, con los inversionistas, con la comunidad en general, con el gobierno, y que se traducen en iniciativas tecnológicas como el Big Data, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, los drones, la realidad virtual, las conexiones 5G, el mundo cloud, el mundo móvil, el mundo de las aplicaciones on demand, el blockchain, ¿cierto? Las impresoras de 3D, y que se capitalizan de cara a la sociedad para poder alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible en tecnologías para el turismo, para el transporte, para el mundo urbano, para la educación, para los deportes, para la moda, para el entretenimiento, para la salud, que es muy importante y está muy vigente en este momento, para el contexto agrícola, para vivir en un mundo amigable con el medio ambiente, la biotecnología, todo en la carrera para disminuir el hambre en el mundo. Entonces la tecnología de los alimentos evoluciona y todo el relacionamiento de la sociedad civil y el gobierno tiene mucho que ver con la identidad digital, el gobierno digital que está de moda en Colombia con el reconocimiento que nos hizo la OCDE en ese ámbito y todo el trámite de documentos. Entonces, eso es la sociedad 5.0, cómo de una manera concreta el gobierno japonés se traza una ruta para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible. Este objetivo para mí es el más importante y al final de la presentación les voy a explicar por qué. Y una de las aproximaciones de Japón al hambre, al mundo sin hambre, tiene que ver con el uso de la automatización para los cultivos y el uso amigable del ecosistema. ¿Cómo se va a lograr? Básicamente visualizando mejor las cosechas, utilizando los satélites para hacer una revisión del tema del contexto de los climas, manejar el tema de los riegos, ¿sí? Capacitar a los campesinos para que hagan un mejor uso de la tecnología y de las semillas, y que todo el ciclo de la producción agrícola esté manejado en una plataforma digital que tiene una trazabilidad enorme. Si yo resuelvo el cero hambre, voy al segundo paso, que es el mundo de la salud y el bienestar, en donde con inteligencia artificial y el Internet de las Cosas puedo llegar a tener una historia clínica en línea, puedo tener una trazabilidad de los medicamentos y de los pacientes, tengo todo el repositorio de información de las personas en cloud. Un tema que es altamente importante en la sociedad de Japón es cómo yo llevo todo el proceso de los servicios de salud hasta las ciudades más apartadas de Japón. Y lo más importante, que en esta propuesta Japón se hace solidario con la humanidad en general y está preocupado por la salud de las personas de los países en vía de desarrollo. Entonces quiere llevar toda esa cobertura a todos esos países, priorizando el bienestar y la salud de los niños en 1 y 5 años. Todos los estudios indican que podemos hacer toda una revolución en términos de educación
Pero si nosotros no llevamos con la alimentación adecuada y la salud adecuada a los niños hasta que pasen de la edad de 5 años, cualquier esfuerzo que se haga en la educación estará perdido. Entonces, por esto, este frente del tercer objetivo de desarrollo sostenible de Japón es altamente importante y de ahí que ese impacto que le han querido dar para todo el mundo es muy importante. Después viene el tema de el uso del recurso hídrico, cómo puedo hacer el tratamiento de agua, cómo puedo con inteligencia artificial encontrar las fuentes de agua y trabajar en todo el proceso de desalinización y el retratamiento de las aguas residuales de la mejor manera. Siempre todos los proyectos de Japón tienen como objetivo el decarbonizar el mundo, disminuir la huella de carbono. En Japón, que además es el mayor productor del mundo de generadores de energía a partir del carbón, se han trazado una meta de eliminarlo con una agenda muy clara a fin de ir cediendo el espacio a energías limpias. Entonces, el gobierno japonés está absolutamente comprometido con toda la idea de promover el uso de energías renovables y energías limpias. El objetivo número 9 es en el que casi todos los líderes de la humanidad coincidimos y que pues mi invitación con estas conferencias es a que trascendamos de esto porque el mundo ha estado empeñado en encontrar un trabajo decente y que sea inclusivo y que sea sostenible. Esto es muy importante. Desafortunadamente, la mayoría de los países y más los países en vía de desarrollo no lo han logrado, pero lo que sí es muy importante es que como líderes tenemos que trascender y no nos podemos quedar y sería muy triste que después de esta charla este objetivo que debería darse por descontado sea el principal objetivo de alguno de las personas que asisten a una de estas conferencias, porque definitivamente tenemos que trascender a que el trabajo por definición debe ser digno para las personas. En el objetivo número 9 viene todo el tema de lo que es la revolución industrial como tal, la innovación y el uso de la infraestructura, las aplicaciones de las TICs y la inteligencia artificial y todo lo que hace parte del componente tecnológico de la sociedad 5.0, con el uso de los drones, con el uso de todas las aplicaciones tecnológicas para hacer que la sociedad dé un salto cualitativo considerable, que se traduce en ¿qué? Una mejor calidad de vida en las ciudades, pero siempre desde el contexto de la sostenibilidad social y ambiental. Entonces, la tecnología y todo ese proceso de innovación que se ve en el objetivo anterior se ven capitalizadas cuando logramos que la vida en el ámbito rural y en las ciudades tenga este perfil. Y como les mencionaba antes, cuando yo inicié todo este proceso, pues me apliqué a mí mismo todos los tests y encontramos que mi perfil humano y profesional tenía que ver mucho con la sostenibilidad de las ciudades y las comunidades y básicamente todo mi trabajo como consultor y como hombre de la educación está centrado y guiado por este objetivo de desarrollo sostenible, pero lo tengo subordinado a uno que les tengo de sorpresa para el final, que quiero que se vuelva el objetivo de todas las personas que me acompañan en esta serie de charlas. Entonces, para ello, con un contexto agrícola adecuado, con una infraestructura tecnológica adecuada, con unas ciudades que funcionan, ¿eso en qué se traduce? En que
a partir de un trabajo digno, los consumidores nos volvemos más responsables, empezamos a discriminar a nuestros proveedores y la manera de cómo nosotros hacemos uso de los bienes de consumo. Buscamos priorizar aquellas cosas que tienen una huella de carbono moderada, y todo nuestro consumo se vuelve un consumo responsable para evitar el deterioro del medio ambiente, que debe ser, junto con el equilibrio social, debe ser un criterio rector para la sociedad en todo este proceso que va de aquí hasta el 2030, que además tiene un elemento muy importante, y es que el gobierno japonés espera que nadie se quede atrás, y por eso se insiste mucho en que ni las personas menos favorecidas en la parte de salud, de educación, de nutrición, ni las personas que están marginadas del tema de la adopción digital, como el caso de las personas mayores de 70 años, que se llaman la economía plateada, que, para que ustedes tengan una idea, es una economía más grande que la de la comunidad europea como un todo. Entonces, cada vez que nosotros, como líderes del sector de finanzas o del sector de mercadeo, estamos pensando y se nos olvida que las personas que no tienen la adecuada adopción digital, o las personas que por su edad no han podido sincronizarse con esta cantidad de oportunidades, pues estamos descartando un mercado del tamaño de la Comunidad Europea que para nadie es del todo despreciable. Entonces, el objetivo de esta sociedad 5.0 es que nadie se quede atrás, incluidas esos lunares que nos van quedando a veces en la sociedad, y dentro de eso pues tampoco se queda atrás el planeta, y tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en la vida en el mar, y lo que pasa en la vida en la tierra. ¿Todo eso para qué? Para que en una sociedad en donde la innovación está orientada a generar un nuevo orden social, una nueva manera de ver la riqueza, un contexto ecológico y de empleo, que lo que nos va a permitir es hacer un uso racional de la tecnología para que con innovación se alcance el mayor desarrollo social, es a lo que el gobierno japonés lo ha llamado un sistema de innovación integral, en donde la interacción entre el Estado, la academia, la sociedad civil y los empresarios producen un resultado concreto en el contexto de las ciudades. Ellos iniciaron por Tokio y después lo están llevando a las demás ciudades de Japón, incluyendo el mundo rural, incluyendo las regiones, como lo vamos a ver más adelante, y con un elemento que es muy importante, es la internacionalización de toda la iniciativa de la sociedad 5.0, para que todos esos beneficios que tienen Japón y sus regiones, y que además, para también desmitificar el tema, porque todos reconocemos a Japón por NEC y Mitsubishi y todas esas, Toshiba y todas esas grandes marcas japoneses, Nissan, Honda, Kawasaki, pero en realidad Japón es un país de pequeños y medianos empresarios. Entonces, lo que pasa es que tienen un proceso de desarrollo que tiene una cadencia regional y nacional, en donde todos esos pequeños empresarios se ensamblan en el contexto de la producción nacional con una armonía total. Entonces no tienen las privaciones o las restricciones que tienen los pequeños empresarios de nuestros países para poder subsistir. Con todo ese engranaje de ciudades y regiones, vamos a una producción de bienes, productos y servicios que están en armonía con esa planeación. Como ustedes pueden ver, los demás procesos iban hasta el 2030. Este de bienes y productos y servicios lo sacaron en 3 años el plan de acción. En este momento estamos iniciando, y en este momento ya estamos en toda la fase productiva en temas de productos y servicios. En cambio, en infraestructura empezaron en 2017, terminan en el 2030,
porque aún en Japón tiene mucho por hacer, porque todo el tema de investigación y desarrollo y el desarrollo de la infraestructura para llevarla a todas las regiones, ese sí se toma los 13 años completos. Y así igualmente el tema del ciberespacio. El tema del ciberespacio tuvo una agenda también de 3 años, tiene una segunda etapa que por ahora va en el 2025, porque este es un mundo que tiene un componente disruptivo muy alto, entonces pues no hace sentido hacer una planeación en el 2017 para llegar al 2030 en el ámbito de la tecnología, entonces por eso lo van haciendo por bloques de quinquenios. Entonces, por eso ese trabajo lo hacen de esa manera. Entonces, y eso se traduce en que los emprendedores japoneses tienen un apoyo enorme desde la industria a la que ellos proveen, desde las ciudades, desde la academia y desde la banca y el gobierno, para que ellos puedan insertarse en ese mundo y poder crear valor en la sociedad de Japón. Con un tema muy importante, y es que en Japón, según un investigador, que es George Hamilton, que es la persona que más ha trabajado en emprendimiento 5.0, él es muy claro en que los emprendedores tienen que tener un propósito rector, que es lo que yo les he compartido a ustedes de cuáles son mis propósitos, y tiene que darle equilibrio a la tecnología, a el feeling que tiene que tener de los negocios para generar un alto impacto que se traduce en un ingreso. Normalmente desde la perspectiva de nosotros en Occidente, nosotros nos preocupamos es por encontrar una huaca todos los días, entonces buscamos maximizar el ingreso, pero perdemos todos los temas de el tema integral de la realización del emprendedor como un todo. Y en los países asiáticos eso ha evidenciado que tiene unas diferencias enormes. ¿Y por qué? Porque básicamente se ha encontrado que con una muy buena planeación, con un uso de las tecnologías de la información, de las comunicaciones, de la inteligencia artificial, de la robótica, se mitigan el COVID y se mitigan muchos impactos de la época de la crisis, ¿cierto? Entonces, con todos esos modelos, el Keidan Ren en Japón ha logrado sortear todas las coyunturas que tiene la sociedad y por eso se ha podido replantear la sociedad 5.0 en un contexto de COVID. ¿Y por qué? Porque en realidad en los países asiáticos hemos visto cómo a partir de un muy buen uso de la tecnología se ha logrado sortear la pandemia de una manera ejemplar, pero con un elemento que es muy importante y es que tiene un liderazgo definido, con una cadencia muy clara, con una planeación y una estructuración de todos los procesos de relacionamiento entre la sociedad civil y el gobierno y el sector de salud, que llevan a que esa transformación digital potencialice aún más el liderazgo. En África hemos visto líderes demasiado eficientes, pero no tienen el componente digital que tienen los asiáticos. Entonces, por eso hemos visto unos resultados absolutamente caóticos del mundo occidental, algunos aciertos en África y un manejo en Asia absolutamente coherente y cadencioso con la realidad. Entonces, y aquí en Occidente nos ha tocado, como decía Theodore Roosevelt, es hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces ya nosotros nos acostumbramos a que todos los días 170 muertos o 200 muertos no es nada, cuando en Singapur hicieron toda una revolución y después de todo esto, el país que más investiga sobre el COVID
terminó con solamente 27 muertos a la fecha, y es un país que no para de investigar y de devolverle al mundo todo ese conocimiento. Entonces, después de ver toda esa actitud, el gobierno japonés se estuvo preparando para el desarrollo de la sociedad 5.0, y una vez viene la pandemia, aplican todo el protocolo de la sociedad 5.0 y sacan este paquete de medidas, que básicamente es que promueven agresivamente la digitalización, generaron unos incentivos tributarios tanto para las pequeñas empresas como para las personas de menores ingresos, y buscaron proteger a toda costa el empleo, ¿cierto? Mejoraron la infraestructura social que hacía falta, como los hospitales de vecindad y todos los servicios de salud de vecindad. Se fueron a las regiones para evitar que la gente migrara a las capitales. Es absolutamente contradictorio ver que cuando empezó la pandemia nuestros hermanos venezolanos empezaron a ir, o los empezaron a echar, o se fueron, y allá no los recibieron, y en este momento la situación es tan triste que están devolviéndose. Entonces uno se pone a pensar cómo estarán las cosas del otro lado de la frontera. Se dedicaron a promover el emprendimiento, y por eso es que lo que se llama el emprendimiento 5.0, que es un emprendimiento integral, y se dedicaron a hacer inversiones en investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo, ¿por qué? Porque pues muchas de las cosas cambiaron, entonces hoy en día tenemos que usar el contexto digital no presente para hacer cosas tan sencillas como lo que yo hago, que es la consultoría, que ya no son a las grandes cuentas, sino a pequeñas empresas, que son a los que tenemos que ayudar para que puedan salir adelante en esta crisis. El turismo es un turismo sin pasajeros y sin estar presentes, entonces son personas a las que les exportamos experiencias, o que les explicamos una nueva manera de hacer turismo usando la realidad virtual y la realidad aumentada, porque pues la oportunidad de viajar tiene sus restricciones. Hemos tenido que acudir a un montón de alternativas para poder mantener la condición física y el mantenernos con buena disposición y buen ánimo. Entonces, toda la práctica deportiva virtual y a distancia ha cobrado una especial atención por parte de la comunidad. Y el tema de poder extender los servicios de salud y desmitificar todas las posibilidades de tener una consulta virtual en este momento, pues son más que una realidad. Gran parte de las consultas en el mundo se vienen haciendo de esta manera, y lo que es más importante es que se está pudiendo llevar la atención de la medicina especializada a áreas remotas, y que no se quede solamente en una de las escenas de La Casa de Papel. Esa operación que muestran en La Casa de Papel es una operación que usa todo el protocolo de una operación real. Es una escena que se tardaron más o menos unos 4 meses en prepararla para que estuviera ajustada con todas las prácticas que se necesitaban hacer, y eso es una realidad de hoy en día. Entonces, y a su vez, Japón, ante la pandemia y con la sociedad 5.0, pues se le aceleró todo el proceso, entre ellos, pues que se le vino encima el Brexit, entonces tuvo que empezar a hacer unas negociaciones bilaterales para mantener sus plantas en el Reino Unido, y para que todo el mercado que atendía desde el Reino Unido para el resto de la Comunidad Europea, ver cómo lo va a defender. Entonces tuvo que reestructurar toda su agenda y revitalizar el proceso de transformación digital, porque de un momento a otro tuvo que digitalizar más procesos de los que tenía contemplados para el momento, y todo el recurso de la sociedad 5.0 ha sido muy importante para poder reaccionar como lo han hecho en tan poco tiempo. Siempre teniendo el contexto de que por más pandemia y más emergencia que tengan, nunca han abandonado la idea de utilizar energías limpias y energías
renovables prioritariamente, y entendiendo que la manera de trabajar ha cambiado. Entonces este trabajo en esta flexibilización de las jornadas y todo el tema de trabajo en casa o la alternancia son una realidad en las nuevas plataformas, y además está entendiendo y está invitando a que la comunidad internacional no viva con estos vaivenes que estamos viviendo en este momento, y es esa relación tensa entre los Estados Unidos y China, y que nunca como antes estamos más inquietos con respecto a quién puede ser presidente y cuál va a ser el derrotero de las relaciones internacionales en lo comercial de ahora en adelante. Han mantenido una agenda muy estricta para promover las economías regionales, y por eso pues la invitación de nosotros es a que desde Bogotá y desde Medellín se generen transformaciones tecnológicas y sociales importantes que tengan en cuenta que tanto Colombia y en este momento con la Minga nos damos cuenta que tenemos una heterogeneidad cultural y racial importante. Entonces, lo que tenemos que aprender de Japón es que Japón ha entendido por anticipado esas diferencias, y que para poder exportar toda esta cadena de conocimientos y de nueva manera de gestionar el mundo, hay que entender el mundo desde esa perspectiva, y entender que el mundo tiene que estar abierto, que no pueden existir barreras para que el mundo se pueda recuperar, y que podamos trabajar en un ambiente digital más inclusivo e incluyente, en donde no se le olvidan a Japón los países en vía de desarrollo. Entonces tiene una agenda muy concreta para África y América Latina, y en la zona de lo que era la antigua Ruta de la Seda, como ustedes pueden ver aquí, tienen una agenda de desarrollo que los lleva directamente desde China y Rusia hasta África, y este es todo un proyecto que voy a empezar a documentar en breve, una vez terminemos de entender todo el tema del gran reinicio. Es entender todo el concepto de lo que se llama la nueva Ruta de la Seda, que va a trascender incluso de África, y que tenemos oportunidades de trabajar en América Latina, entendiendo que Japón va a iniciar unos procesos de relacionamiento bilateral, y pues de ahí que una de las cosas más importantes es entender que todo este proceso está abierto, que Japón quiere globalizar el concepto, y que no podemos pensar que esto es ajeno a nosotros, ni que es solamente para países ultradesarrollados y con ciertos niveles de adopción de la tecnología. Es definitivo que vamos a tener que seguir viajando, y que se debe procurar evitar, para que esas condiciones de intercambio a nivel global aparezcan sobreprecios, medidas proteccionistas, para que las leyes del mercado sigan imperando, no así subsidios ni ninguna distorsión a nivel de mercado que impida el flujo del libre comercio, a fin de que los productos médicos de educación se puedan llevar, y que todo ese componente de inversión y de tecnología se pueda globalizar de verdad, evitando que se generen barreras para que el comercio electrónico pueda ser realmente global, en un contexto en donde los datos de los tarjetavientes y los clientes y de los pacientes puedan estar en repositorios centralizados que nos permitan tener un manejo muy eficiente de la información, en un mundo que definitivamente va a ir hacia la eliminación del efectivo. Yo sé que en este tema
hay muchos escépticos, hemos hablado mucho con Ricardo y con Sonia al respecto, pero los últimos informes del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial, del Banco de la República aquí en Colombia, indican que si algo se ha logrado como un efecto positivo de la pandemia es que la bancarización ha avanzado de manera contundente y lo está haciendo para quedarse. Entonces, todo ese proceso de acercar a los pequeños empresarios y a las personas naturales parcialmente atendidos hacia el sector financiero es una realidad en el mercado y pues básicamente debemos seguirla explotando siempre y cuando no se convierta en una herramienta para destruir el ecosistema ambiental y que sigamos manteniendo el equilibrio entre la economía, el ambiente y la sostenibilidad ambiental en un contexto en donde ninguno de los países en desarrollo se va a quedar porque necesitamos una respuesta integrada entre toda la sociedad para poder salir adelante con el COVID, siguiendo ejemplos como este que tiene Japón, en donde la gobernadora de Tokio había sido elegida para conducir Tokio hasta que se dieran los Juegos Olímpicos y el COVID desarticuló todo y tomaron la decisión no solamente de que los Juegos Olímpicos eran la cota cero de la sociedad 5.0, sino que por la fuerza de los hechos se convirtió en el COVID y la gobernadora le prorrogaron el periodo porque no había una persona más preparada para sortear semejante reto que esta gobernadora. Entonces, es importante ver cómo el aparataje institucional llega hasta el extremo de poder resolver esas situaciones y tomar medidas prácticas para resolver la gestión de una ciudad tan importante como Tokio, que dicho sea de paso, entre los temas de componentes para sortear la pandemia, tienen un sistema de identidad digital que les ha servido para identificar en dónde están las personas. Entonces, los países de Asia han salido de la pandemia casi sin cuarentenas o con unas medidas de aislamiento, haciendo uso de la tecnología que han sido altamente efectivas y que no dejan de ser todo un contraste con lo que hemos venido haciendo en el mundo occidental, en donde estamos en un debate político, racista y de todo tipo, en vez de estar todos sentados a la mesa tratando de co-crear una solución para ver cómo sorteamos todo este tema de gestión en las megaciudades, en el contexto de las regiones, con la idea de que la sociedad como un todo pueda alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en un mundo en donde hay una situación sobre la que todos también debemos reflexionar, y es que el 56% de las empresas japonesas, el 56% de las empresas que tienen más de 200 años están ubicadas en Japón y el resto están en Alemania. Y coincidencialmente, entre Japón, Alemania y Holanda están los avances más importantes en términos de la sociedad 5.0. Eso quiere decir que los empresarios que debemos tomar nosotros en Occidente como guías son estos, que son los empresarios que buscan trascender de generación en generación. Esos deberían ser nuestros líderes de pensamiento, y por eso es que yo invito a que todos reflexionemos sobre el modelo de gestión a seguir. Y por eso mi conferencia termina con el gran reinicio. Y básicamente, ¿qué es el gran reinicio? Pues es un proceso que se ha gestado en el Foro Económico Mundial, en donde después de hacer un análisis se llega a la conclusión de que necesitamos un mundo más justo, más resiliente, un nuevo contrato social, y en esencia lo que necesitamos es llevar todo ese proceso que Japón tenía o tiene programado para llevar al mundo con una agenda,
ya el Foro Económico Mundial, en la reunión que va a tener a comienzos de 2021, tiene como propósito llevar esa cuarta revolución a todo el mundo, promover el desarrollo regional, globalizar todas las campañas de cooperación, llevar todos los modelos de negocio a que sean sostenibles, generar toda una revolución en términos de gestión de la salud, ¿cierto? Y rediseñar las relaciones sociales y laborales, ¿cierto? Y promover la recuperación económica. En el anillo exterior, que ustedes no van a alcanzar a mirar, salen un montón de actividades que, cuando tengan oportunidad y las miren detalladamente, son exactamente las mismas actividades que yo les había mencionado que tenía la Sociedad 5.0, en donde tienen elementos adicionales que no están al otro lado, como el tema de género. En el tema de Japón no se había trabajado temas como la economía circular, y todo el tema de incorporar a la banca en el proceso. Entonces, por eso yo considero que el modelo del Foro Económico Mundial, apoyado en los principios de la Sociedad 5.0 de origen, en los postulados de Japón, es un modelo que todos los gobiernos y los empresarios deberíamos adoptar cuando vayamos a enfrentar de manera colaborativa un problema como el que tenemos, en donde todos somos responsables de promover esas coaliciones que necesitamos para resolver los problemas que tiene el mundo, que estarían centrados en este momento en la recuperación económica, en sortear el COVID y sortear el cambio climático en un contexto socialmente responsable. ¿Y por qué? Porque el futuro es nuestra responsabilidad. Todos somos tripulantes de esta nave, ¿cierto? Nadie se está quedando atrás. El mundo es lo suficientemente rico y amplio como para que todos quepamos, y hay suficiente para todos. Todos tenemos humanidad y humildad, van de la mano. Entonces, nadie es más genio que el otro, y todos tenemos que poner nuestras capacidades al servicio de los demás. No hay forma de salir de esta situación solas, y creo que ese es uno de los grandes ejemplos de la pandemia, y es que esa cooperación que quiere exportar Taiwán, Japón, Vietnam, Singapur, la tenemos que acoger. Todos tenemos que estar acostumbrados a servir y crecer mediante el servicio en un entorno en donde la educación, el emprendimiento y el medio ambiente deben ser las piedras sobre las que se fundamenta todo el ejercicio de esta nueva sociedad que crece con un capital consciente y que está preocupado por cada uno de los detalles. ¿Para qué? Para que alcancemos un mejor bienestar, ¿cierto? Y en donde todos, sin perjuicios y sin sesgos, podamos alcanzar de una manera humilde un mundo que todos nos merecemos. Y cierro mi presentación con este mensaje que desde que empecé a dar estas conferencias siempre me he preocupado por actualizarlo, y es que todos estamos hoy muy preocupados porque tenemos 40 millones de contagios y tenemos 1.200.000 muertos hasta el día de ayer, pero tristemente habrían muerto más de 6 veces más de personas por cáncer. Había 11 millones de fumadores que murieron, o de alcohólicos. No necesariamente podemos decir que estos tienen esas situaciones por causas propias, porque hay muchas asociadas a factores psicológicos. Casi igual el tema del SIDA, que supuestamente estaba superado y que tristemente ya todos lo olvidamos, y hay 3/4 partes de las personas que murieron por SIDA, por la pandemia, mueren por suicidio, también por unas situaciones de desespero. Pero la que está en nuestras manos y que no podemos dejar de resolver, y que además es el objetivo número 1
de las Naciones Unidas, que es un mundo sin hambre y que debe ser la causa que nos une a todos y no necesariamente la del empleo, es que hay 8.900.000 personas, que son casi 9 veces las personas que han muerto de COVID, pero esas no salen en la prensa y no llevamos ese registro tan riguroso del día a día. Entonces, por eso es que la invitación es a que todos construyamos un mundo sin hambre, porque si superamos el hambre, las soluciones que tengamos de educación y salud después nos van a funcionar a todos. Les comparto este... We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation Most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone, everywhere. with no one left behind. We will live in a world Where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. where no one Wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die of Diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world Where everyone goes to school. and education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities To thrive and be powerful and safe. we cannot succeed if afterwards is held. We will live in a world Where all people can get clean water. And proper toilets at home, at school and at work. We will live in a world where there is Sustainable energy for everyone. heat, light, And power for the whole planet. without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth. Lead to decent jobs. for everyone. And we will live in a world Where our industry Our infrastructure and our Best innovations. Are not just used to make money, but to make all our lives better. we will live in a world Where prejudices and extremes of inequality are defeated. inside our countries, And between different countries. where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. where we restore And protect the life in our oceans and seas. Restore and protect Life on land. the forests. Animals. the earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people. Work together. Partnerships of all kinds. to bring these goals a reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Muchas gracias a Ricardo y al grupo de CX Forum y a las personas que nos han acompañado. Juan Carlos, muchas gracias a ti. Creo que este mensaje que hoy nos has dado es súper relevante y va dirigido a una comunidad de C-levels y de tomadores de decisión que en sus organizaciones pueden sensibilizar y apoyar las diversas iniciativas, sabiendo que también hace parte de unos objetivos mundiales que todos debemos acogernos. Y excelente mostrar la ilustración de Japón, cómo está liderando esta iniciativa y mostrar que sí se puede. Me parece excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes de seguir tenemos unas preguntas que queremos hacer y luego cerramos con una actividad que teníamos preparada. Juan Carlos, Víctor Campos nos pregunta, ¿qué esperaríamos en Sudamérica para que lleguen estas oleadas importantes de mejora? A ver, el frente más importante, dejémoslo afuera, que es el del hambre. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es un tema global, estructural, sobre el que debemos trabajar. Pero el más urgente
es el tema de, en este momento, la educación. La alternancia es una solución parcial, pero todos los líderes deberíamos estar preocupados porque las mamás no tienen tiempo para acompañar a los hijos, no tienen las familias de menores ingresos los recursos tecnológicos ni la capacitación para formar bien los hijos. Entonces, esa situación hay que atenderla urgentemente porque si no lo que vamos a generar es una sociedad con unas diferencias aún mayores. Entonces, resuelto el tema de alimentación, necesariamente la sociedad civil, los empresarios, la academia, el gobierno, se tienen que poner como meta resolver de aquí a final del año cómo vamos a restablecer los servicios de educación para el 2021 y el 2022, que son un tiempo en el que muy seguramente los niños no van a poder volver al colegio de tiempo completo y los servicios de educación van a tener restricciones. En el tema de las universidades y las maestrías y los doctorados, el impacto es menor porque las personas tienen cómo socializar de otra manera, pero en la educación primaria y mientras más chiquito sea el niño, más complicadas las barreras que hay. Gracias, Juan Carlos. Acá nos preguntan sobre el tema de protección de datos personales. Tú hablas de un repositorio central, pero en la tecnología 5.0 de lo que hablamos es de identidad digital con tecnologías como el blockchain de base. Sí. Preguntan, ¿no ves ello como parte de ese futuro 5.0 en los que los gobiernos no sean los dueños de las identidades, sino los individuos? Sí, cuando yo hablo repositorios son nodos, ¿sí me entiendes? Nodos que se hablan y que comparten los datos y que que trascienden las fronteras, y por eso uso el ejemplo de registrar el sector financiero o el que tú tengas la historia clínica aquí y con tu historia clínica te puedan revisar y hacerte un tratamiento con unos especialistas que están en otro país, y etcétera, ¿sí me entiendes? Entonces, a eso es lo que yo me refiero con que en un contexto admisible de protección de la privacidad, esos datos puedan fluir en esa sociedad, y por eso tanto el gran reinicio como la sociedad 5.0 tiene contempladas iniciativas de blockchain que son una realidad. En el mundo no se va a mover más dinero, sino datos. O sea, no va a haber transporte de valores, sino de datos. Gracias, Juan Carlos. En este momento quisiéramos abrir los micrófonos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario? Acá en el chat tenemos comentarios muy buenos del equipo. Nos comenta Carlos Justi, comenta Ricardo. Pero abrimos los micrófonos para las personas que quieran hacer una pregunta ahorita al aire a Juan Carlos. Bueno, parece que por ahora no tenemos más preguntas. Creo que lo que hay es un sentido de reflexión generalizado. Vamos a hacer ahorita una actividad. Tenemos una actividad por menti.com. En menti.com tenemos una pregunta. La pregunta la estamos proyectando. ¿Cómo ven el gran reinicio en el contexto de los empresarios colombianos? Por favor, ingresen a menti.com con este código que está proyectado en la pantalla. También lo estamos pasando por el chat y compártanos sus respuestas, por favor. Bueno, Juan Carlos. Está bien. Acá nos están diciendo, la mayoría de las personas están viendo que esto es un reto. Sí. Tenemos acá una muestra de las personas que son decisores, otros también lo ven como una oportunidad. Es decir, todo el mundo lo está viendo de una manera positiva y
y ese es el primer paso para una acción. Bueno, me alegra mucho saber que ninguno optó por la idea de que la solución está muy lejos y que eso no resuelve los problemas de Colombia. Al principio, cuando empecé a dar, antes de la pandemia que empecé a dar la conferencia, me salía esa idea que estaba alejado del contexto de nosotros, y ya eso muestra que vamos progresando en la conciencia de cómo se resuelve el reto. Bueno, Juan Carlos, tú al final nos ibas a contar algo de tu perfil que habías hecho para este tema de sostenibilidad. No, básicamente en la misma presentación yo les mostré que efectivamente yo me apliqué todas las pruebas y pues siguiendo la metodología básica, pues las personas que me hicieron la evaluación encontraron que mi perfil profesional era el de las sociedades sostenibles y las comunidades sostenibles y la innovación a nivel de ciudad, y que ese era como mi modelo rector. Terminó medio empatado con el de la innovación, pero en la medida que fui profundizando y encontrando más detalles de los objetivos de desarrollo sostenible, pues asumí la bandera del hambre. Entonces, por eso estoy ahí. Bueno, no, excelente, yo quería Juan Carlos. mencionar, Juan Carlos, muy buena presentación. La verdad nos has abierto un horizonte nuevo, ¿sí? Y yo creo que no tenemos que esperar que las cosas pasen, sino hacerlas que pasen. Y yo pienso que no solo Colombia, sino Latinoamérica como tal, necesitamos ese cambio. El mundo necesita ese cambio. Y qué bueno que nos lo has mostrado con nivel de detalle, lo que está haciendo Japón, fabuloso. Yo lo que te haría es una invitación para que divulguemos este nuevo horizonte, que yo creo que incluso como comunidad lo podíamos incluir como una meta común, ¿sí? Y te invitaría a que hagamos esta misma presentación con las otras comunidades, con la comunidad de CIOs, con la comunidad de CFOs, ya la tuvimos con la de CMOs igual, porque yo creo que hay que contagiar positivamente a más personas. Digo que hablando de contagios, este sería un muy buen contagio, ¿no? Claro que sí, cuenten conmigo. Yo la hago todas las veces que haga falta y le voy incorporando todos los elementos que van en la cadencia del momento. Y mi objetivo es llevar este mensaje hasta el último rincón de este país, para que todos los interesados en el gobierno, en la sociedad civil, en los empresarios y en ustedes que son parte de esa sociedad civil organizada, asumamos ese reto para el 2030. Súper. ¿Ok? Bueno, y te veo Carlos. Muy agradable, con abanico. Sí, sí. Una sociedad sostenible. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, perfecto. En Cartagena. Eso está muy bien. Sí, Que sí, lo sí. disfrutes. Gracias. Bueno, ok. Muchas gracias a todos.